llamada Medianoche, pastor anciano en ICE, la iglesia Rubén Darío de la ciudad de Munro, en Buenos Aires. Preparemos nuestros corazones y la disposición a que el Señor nos hable a través de nuestro hermano. Buenas noches, queridos hermanos. Realmente es un privilegio poder estar también en esta serie de estudios y que tienen que ver sobre todo con la pandemia. Realmente es un gusto poder saludar unos cuantos hermanos que conozco y otros que no, pero bueno, estamos unidos en el amor de Cristo. El tema para este día era el accionar pastoral en y post pandemia. Y cuando Eduardo me propuso este tema para estas reuniones, hicimos una encuesta que mandamos a decenas de ancianos en diferentes iglesias, diferentes países inclusive. Y luego también está en el link que ustedes accedieron, también estaban esas preguntas. Y esas preguntas eran, ¿qué peligros ves para la iglesia por la pandemia ahora y cuando se acabe? ¿Qué ventajas trajo la pandemia? ¿Cómo encaraste la labor pastoral en este tiempo? ¿Cómo hiciste para buscar la oveja perdida? Y la última pregunta era si se aplicó alguna nueva forma de ministerio. Entonces vamos a empezar a ver las respuestas a la primera pregunta y luego habremos de incluir las respuestas a las demás preguntas en la búsqueda de las soluciones. Vamos a ver entonces en primer lugar el peligro de la pandemia ahora y cuando se acabe. Entre los peligros que los hermanos de diferentes congregaciones veían, se repiten básicamente los mismos. O sea, tengo largas listas ahora de todo lo que pusieron, pero la mayoría tiene que ver con la falta de reuniones presenciales en la iglesia y los efectos que esto produce. En primer lugar, y creo que ese es el más nombrado, la gran necesidad es la falta de comunión. Y todo lo que esto implica, ¿no? La comodidad de presenciar una reunión desde la casa o ver una grabación cuando se tenga ganas, va produciendo una falta de compromiso con la reunión como tal, y a esto se le suman distracciones que uno puede tener mientras pueda estar en una reunión por Zoom. Ahí suena el celular y uno ya empieza a contestar y ya perdí absolutamente el hilo. Porque claro, no lo van a estar controlando en la casa, no le va a estar mirando y muchas veces inclusive con la pantalla apagada. Entonces hemos visto cosas muy, muy bizarras, inclusive en alguna reunión de ancianos, uno estaba lavando su auto y había olvidado apagar la cámara, entonces se veía que estaba lavando el auto en vez de estar realmente presente en la reunión. En otro caso, alguien bañándose y cosas por el estilo. O sea, las cosas que se han visto a través de este medio es fenomenal, pero muestra que hemos perdido, en líneas generales, obviamente estamos hablando, el hecho de concentrarnos en la reunión, de estar realmente presente en la reunión. Algunos se quedan cocinando y ponen el celular ahí al lado, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de desconcentración. Asociado con la falta de comunión y el aislamiento, crece también el individualismo. O sea, cada uno mira solo su propia vida, pierde el interés por los hermanos, todo gira alrededor de uno, sus deseos, miedos, proyectos, etc. La segunda razón más nombrada es la falta de santidad y el enfriamiento espiritual. Es sabido que al haber falta de comunión van a ir en aumento los ataques del enemigo, las tentaciones y también las caídas, y muchas veces sin que nadie se cuenta de esto o no tengan oportunidad de ser corregidas adecuadamente. Muchos hicieron notar un enfriamiento de los hermanos. Hay otras cosas que van ocupando el lugar que el Señor debería estar ocupando. Aunque en líneas generales se pasó a tener más tiempo en lo personal o en lo familiar,
el entretenimiento, Netflix, las redes, etcétera, robaron el lugar del culto devocional, el culto familiar y también el congregacional. En tercer lugar, hay una falta de alimento sano. Por un lado, muchas iglesias demoraron bastante a implementar estudios por medio de los medios digitales. Muchas veces los hermanos encargados de las enseñanzas de las diferentes iglesias eran los hermanos de mayor edad y con cierta dificultad de adaptarse a la virtualidad. Por otro lado, así como muchas iglesias se abrieron a usar Internet, a subir sus mensajes, de la misma forma también se abrió la búsqueda de una infinidad de información, mensajes, predicadores, quizás famosos, pero no necesariamente con una doctrina saludable. Muy pocos saben diferenciar entre el trigo y la cizaña. No me acuerdo cuándo fue exactamente, pero fue, creo que septiembre, octubre del año pasado, que un hermano de otro país, un querido amigo, me mandó un mensaje. Esteban, mírate este mensaje. El predicador no era santo de mi devoción, lo conozco bastante, pero bueno, como me lo había mandado mi amigo, entonces lo empiezo a escuchar, lo empiezo a mirar y a los 5 minutos ya lo tenía apagado. ¿Por qué? Empezó a decir, bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de seguidores, el video pasaron, lo vieron 7 millones de personas, y bueno, y empezó a mostrar lo que son y la llegada que tiene, un poco autobombo, como se dice acá, y después empezó a decir, bueno, nosotros en realidad estamos por encima de cuestiones personales, estamos por encima de lo que puedan opinar, nosotros estamos por encima de la doctrina. Y cuando dijo esto, bueno, dije, ¿para qué voy a seguir mirando? Puede ser muy dinámico, puede ser muy carismático, pero si alguien ya se pone por encima de la palabra, esto es cizaña. Entonces, esta es la realidad con la cual estamos luchando. O sea, hay mucha gente que está viendo justamente esto, de dónde salieron las 7 millones de vistas de estos mensajes. Y cuando lo miré ya tenía 1 millón y algo, y hacía 2 días que lo había dado. Entonces, evidentemente hay algo a lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado. También otro problema que se destacó fue la falta de ánimo y también de consuelo. En muchos hermanos se observa el sentimiento de miedo, angustia, incluso depresiones. Otros han perdido a seres queridos, líderes de iglesia han pasado la eternidad. Entonces, ¿qué pasa en los hogares? Hay zozobra, hay miedo, hay angustia de familiares quizás que están internados a los cuales no se puede visitar. Hermanos mayores en geriátricos que quedaron prácticamente aislados, sobre todo si no tienen acceso a celular, internet y estos temas, ¿no? Entonces, ¿quién se apiada de ellos? En quinto lugar, quiero destacar la falta de independencia del Estado. Fue algo que enfatizaron varios en esta encuesta. Muchos sienten que todo lo que rodea la pandemia ha evidenciado una intromisión cada vez mayor de parte del Estado en lo que es la vida común, las costumbres y obviamente también los creyentes y las iglesias. También hay una falta de servicio. Al no haber reuniones presenciales, entonces muchos ministerios directamente se anularon o algunos se siguieron haciendo, pero con bastantes limitaciones. Es evidente que las posibilidades de servicio, de involucrar los dones de cada hermano, disminuyeron o directamente no se fomentaron por parte de los líderes de las iglesias. Otro problema grande, la falta de evangelismo. Dado que el evangelismo muchas veces está asociado con la presencialidad, reuniones de evangelismo dentro de la iglesia, o reuniones de predicación dentro de la iglesia, o la hora feliz, o algo por el estilo. Entonces, como ya no había esto, se perdió completamente el evangelismo. El repartir tratados para muchos se vio como un problema, porque ahora estoy dando un papelito con mi mano
a otra mano y podría transmitir entonces algo también. Entonces, al menos los que trabajamos con la obra literaria vimos bastante decrecimiento del tema de literatura, o sobre todo los tratados, folletos evangelísticos. Otro problema es la falta de compromiso con la ofrenda. Por la falta de presencialidad, las ofrendas se vieron afectadas en una tremenda manera. Y después también un punto que se resaltó es la falta de pastoreo. Una de las grandes falencias fue la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de pastorear en forma eficaz la grey. Al no poder ver cara a cara al hermano, quizás solo a través de una pantallita, y el hermano está sentado en un sillón ahí en el fondo, ni siquiera se le ven los ojos, entonces a veces ni siquiera se puede discernir algo de la expresión del hermano. Es difícil saber si se siente mal y si está mal, a no ser que lo manifieste, lo escriba, lo diga. Los que quizás más perdieron esta bendición fueron los hermanos mayores, los adolescentes, los niños. Aunque pudo haber programa para sobre todo los más pequeños, pero ya estaban cansados de Zoom, de los videos del colegio, de la escuela. Por otro lado, la cercanía a las reuniones, videos y mensajes de parte de los más pequeños o muy mayores estaba supeditado en gran manera a alguien que tuviera el interés de ayudarles a verlo. Nosotros hacíamos videos para cada clase de escuela dominical y vimos que no llegaban a todos los niños porque los padres simplemente no se lo mostraban, y eso que se lo mandábamos a los padres. Entonces el pastoreo por una llamada, un video, una videollamada, eh, se volvió necesario, pero por otro lado también no es lo mismo que una visita presencial, por supuesto, no una charla de persona a persona, ¿no? Entonces, estos eran los problemas que se mostraron. Básicamente eran estos. En segundo lugar, los problemas de la pandemia, entonces ahora tenemos que presentar batalla. Después de lo que vimos, es evidente que estamos enfrentando un tema no menor. La pandemia y sus consecuencias está afectando la salud de las congregaciones, la fidelidad de nuestros hermanos, la confianza en el Señor, y está minando principios básicos de la vida cristiana y ejercicio eclesial. Para colmo, no sabemos cuándo se habrá de terminar esto. Obviamente todos esperan que esto se acabe pronto, pero por lo visto esto va a permanecer por bastante tiempo todavía. Ya se habla de mutaciones del virus, de la segunda ola, falta de vacunas. Es evidente que tendremos que seguir enfrentando estos retos por bastante tiempo. En el punto anterior vimos todos los peligros y falencias que se manifestaron por la pandemia. Ahora, en este punto vamos a enfocarnos a recordar los principios espirituales para contrarrestar o solucionar los problemas tratados. Es indudable que la tarea pastoral fue puesta a prueba de una forma fenomenal. Surgieron nuevos retos, desafíos, peligros, dificultades, pero por otro lado también maravillosas oportunidades que antes no teníamos o no las implementamos, no las teníamos presentes. Entonces tenemos que encarar estos retos, utilizar esas nuevas oportunidades. Por lo tanto, vamos a recordar algunos principios básicos y junto a ellos alguna aplicación práctica que hemos implementado en la forma personal, o otros hermanos de diferentes iglesias nos han hecho llegar a través de esas encuestas. Los principios divinos están para ser obedecidos, son muy conocidos. Simplemente los vamos a recordar. Y voy a presentar un versículo por cada uno de estos principios. Habría muchos, obviamente. Y luego juntarle alguna aplicación práctica del mismo. ¿Cómo lo podríamos implementar en nuestras iglesias? Obviamente esta lista no pretende ser completo. Cada cual tiene que orar y ver frente al Señor y las necesidades que se presentan en su iglesia, y bajo la guía del Espíritu Santo lo que mejor tiene que aplicarse. Lo que sí queda inamovible son los principios a cumplir.
Entonces, para el primer problema que habíamos citado en el tema de la pérdida de la comunión, tenemos que buscar la comunión. Y ahí sigue absolutamente vigente el tan conocido versículo de Hebreos 10:25. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y ahí viene nuestra tarea, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor Jesucristo. Es evidente por todo lo que estamos viendo que la venida del Señor está a las puertas. Ya no puede demorar mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exhortar a aquellos que no se están congregando. Tenemos que ser creativos para poner en práctica ese principio. La respuesta más común de cómo solucionaron el tema de fomentar la comunión fue por medio de las plataformas de las reuniones virtuales. La más usada, sin lugar a duda, al menos acá en la Argentina, fue el Zoom. Obviamente no es lo mismo y jamás va a sustituir a las reuniones presenciales, pero es una forma que, gracias a Dios, podemos tener para suplir en algo la falta de comunión. Este tiempo también demostró quiénes eran realmente de lo que llamamos el remanente fiel. Ellos sí se acercaron más al Señor, lo buscaron más. Creo que en este tiempo también sirvió para valorar mucho lo que antes no le dábamos tanto valor, quizás, en el hecho de reunirnos, poder reunirnos. Y ahora no lo tenemos, entonces lo necesitamos. Justo ayer teníamos una reunión, una de las primeras reuniones presenciales de la iglesia, con bautismo incluido en un predio de campamentos, y veía a los hermanos que, a pesar que habíamos dicho cuidado, distanciamiento, el tema del saludo, había hermanos que no podían de otra forma y necesitaban un abrazo de oso y no largaban más. Se nota cómo nos hace falta esto. También esto de la pandemia nos hizo ver que la iglesia no son los ladrillos, sino los hermanos. Además, una gran punto a favor es que nos pudimos reunir con hermanos de diferentes lugares, como lo estamos haciendo ahora, inclusive de diferentes países. Y ahí creo que tenemos o se nos volvió a renovar el concepto de cuerpo. Es un cuerpo mundial, gracias a Dios. Ahora bien, la tarea pastoral sigue estando, o sea, tenemos que seguir aplicándolo. El que no se conecta por voluntad propia, evidentemente no se está congregando. Como opciones, dependiendo del lugar y los permisos que se puedan tener, obviamente cada lugar es diferente en cuanto a la presencialidad. Si por tema de aforo no pueden congregarse todos, bueno, armemos 2, 3 grupos, diferentes días, diferentes horarios, medio presencial, medio virtual. Hoy en día se puede hacer todo. Hay que animar a los hermanos a que se conecten en lo posible, que lo hagan con la cámara encendida, así al menos están más presentes porque se ven en la camarita, entonces dicen, bueno, me tengo que portar bien, no puedo estar levantándome para cocinar el almuerzo, ¿no? En segundo lugar, tenemos que buscar el compromiso. Uno de los grandes retos a enfrentar justamente es el enfriamiento de algunos hermanos y con esto la entrada del pecado. Bien conocemos lo que Jesús decía respecto a una iglesia que se estaba enfriando en Apocalipsis, allí la iglesia de la Odisea. Y allí termina diciendo la exhortación, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús buscaba la comunión, pero había quedado relegado. Y ahora esto es lo que necesitamos enfatizar también. Como vimos, la falta de presencialidad ha afectado mucho el compromiso de la santidad de los hermanos. Respecto a esto hay que buscar en los mensajes, en el consejo personal, que siempre se enfatiza esa búsqueda de la comunión de Dios en forma personal, en primer lugar, pero también eclesial. Y si se puede con visitación a la casa, mucho mejor. En tercer lugar, tenemos que buscar la palabra. Frente a la falta de estudio personal, la falta de clara enseñanza que se ha dado en muchos lugares, el peligro de infinidad de mensajes engañosos o distorsionados, como líderes tenemos la tremenda responsabilidad, más que nunca, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. O sea, tenemos una exhortación bien clara. Buscar la palabra, enseñar la palabra, transmitir la palabra. Ahora, esta búsqueda de la palabra también la tiene que implementar cada creyente en forma personal, en su hogar. No puede ser que haya creyentes que no estudien la Biblia por su cuenta. En cuanto al culto familiar, obviamente el varón es el principal responsable, pero si no lo hiciera él, bueno, se tiene que encargar la madre. Necesitamos tener al Señor en la casa. Y si miramos algunos ejemplos bíblicos, qué bendición fue la persona que dejó entrar a Jesús a la casa. Pensemos en Abraham, en Pedro, en Mateo, en Lázaro. Nos perderemos esa bendición familiar. Tenemos que enfatizar esto. Traigan a Jesús a la casa, que esté presente, que se lea la Biblia, que se oren juntos. Por otro lado, el enemigo es muy hábil para llenar el tiempo que deberíamos leerla con entretenimiento, distracciones, pero a este embate tenemos que oponernos, plantarnos firmes, poner la palabra en el centro. También tenemos que decir que por la pandemia se ha producido en muchos un hambre por la palabra y también la puesta en la red de muchos mensajes buenos que ahora son accesibles a otros. Obviamente hay que ayudar a los hermanos en el discernimiento de los mismos. Se pueden poner links de predicadores que sabemos que son buenos. A ver, hermanos, si ustedes quieren estudiar algo más sobre un tema interesante, pongan esto. Nosotros hemos puesto toda una serie de temas sobre escatología cada martes del año pasado, de otros hermanos, de otras iglesias que estaban en la red, y obviamente los nuestros, ¿no? En cuarto lugar, también tenemos que buscar al débil. Frente a tanto miedo, desánimo, tenemos que aplicar la exhortación del escritor de la carta a los Hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuántos hay que están así en nuestras iglesias? Esta calamidad, esta pandemia ha hecho que muchos estuvieran necesitados en lo espiritual, en lo físico y también en lo material por pérdida de trabajo y cosas por el estilo. Y allí muchas de esas personas empezaron a buscar a Dios. Sé de muchas iglesias donde personas que nunca antes habían entrado, pisado la iglesia, accedían al Zoom de la misma. Y así ha habido varias conversiones. Como decía alguien, no me acuerdo quién fue, si Spurgeon o alguno de ellos, dijo, el dolor es el megáfono de Dios. Muchas veces Dios permite cosas para despertar o corregir a aquellos que están lejos. Seguramente los mismos creyentes en muchos casos fueron impactados positivamente por estos eventos. El dolor propio o ajeno, la necesidad de otros, sean estos creyentes o inconversos, nos debería buscar ayudar. Pablo escribió en 2 Corintios 7:11, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? O sea, el temor, el miedo, el dolor produce algo. Ojalá lo podamos encauzar en la dirección adecuada. En muchos hermanos se generó empatía por el necesitado. Se dieron cuenta de las posibilidades de ayudar que tienen a través de necesidades que se plantearon. Incluso a personas que no conocíamos, a presentarles el evangelio al que sufre. En quinto lugar, tenemos que buscar la relación adecuada con el Estado. Seguramente todos fuimos confrontados en algún momento con el dilema hasta qué punto debemos sujetarnos a las autoridades, cuando nos están limitando las reuniones, las evangelizaciones, las horas felices, el reparto de tratados y quizás hasta el canto en las iglesias. No voy a entrar en profundidad en este tema porque sería para largo, un tema muy amplio, pero lo que sí tenemos una responsabilidad grande y lo tenemos que transmitir en la iglesia es la responsabilidad de sujetarnos a las autoridades. Hay muchos videos dando vuelta de cuestiones revolucionarias, básicamente,
Y cuidado con transmitir esto. Puede haber algo de verdad, pero si yo transmito algo que no estoy absolutamente seguro, quizás estoy transmitiendo una media verdad, y una media verdad es una mentira entera. Entonces, cuidado con esto, de no fomentar esto. De hecho, creo que tenemos más libertades de reunión que otros grupos, por ejemplo, lugares bailables, eventos deportivos. Por lo tanto, no podemos hablar todavía de una persecución por causa del Evangelio, que sin lugar a dudas va en aumento. Pero tenemos que sujetarnos a las autoridades, a menos que nos prohíban actividades que la Biblia nos señala hacer. Recién ahí vale aquello que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero saben, uno de los mandamientos más descuidados es el de orar por nuestras autoridades. ¿Qué lugar ocupa esta orden en nuestras vidas, en nuestra oración personal y también eclesial? La última reunión de oración que tuvimos, ¿oramos por las autoridades? ¿Oramos por el gobierno? Una pregunta a tener en cuenta, ¿no? También tenemos que buscar fomentar el servicio en nuestras iglesias. En lugar de mermar el servicio, el creyente debería buscar cumplir con el mandamiento de 1 Corintios 15:58, que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Por esta crisis, las congregaciones empezaron a utilizar las redes sociales, que antes solo eran utilizados por pocos creyentes, en forma de ministerio. Ahora, un grupo de hermanos, mayormente jóvenes, se convirtieron absolutamente en necesarios para ayudar en el funcionamiento de las diferentes actividades. Gracias a Dios por ello. Involucramos un montón de jóvenes que quizás antes no estaban tan involucrados y ahora para nosotros son imprescindibles. Lo negativo es que algunos hermanos de la iglesia se quedaron sin su ministerio porque se perdió la presencialidad. Para ellos habría que implementar una posibilidad de llevarla a cabo de alguna manera para que cada uno ocupe el don que tiene y se sienta útil. En el área de ayuda social, las posibilidades se multiplicaron. En muchos lugares se armaron canastas de primera necesidad, acompañados por alguna literatura, una predicación en el momento que se entregaba. Algunos que trabajaban en el área de salud pudieron poner a disposición sus celulares para hacer videollamadas con los parientes que no podían entrar al hospital, geriátricos con los mayores aislados. Los maestros de escuela dominical, que cuenta con muchos niños de hogares no cristianos, bueno, fomentaron el uso de lecciones por video, armaron clases de videos o por Zoom, las subieron a YouTube. Y cuando se podía, visitaron con una clase personalizada a los hogares, mientras se pueda, por supuesto. Un tema muy importante también es buscar la evangelización. Toda esta situación a muchas personas las hizo reflexionar sobre el valor de la vida, la realidad de la muerte. Todos los días, ¿cuál es el primer o uno de los primeros titulares que aparece? La cantidad de muertos y contagiados y cuántos vamos vacunados. Básicamente es eso lo que aparece en el diario todos los días. Entonces, esto llevó a muchos a analizar la realidad de su vida y la finitud de ella. Todos conocemos el razonamiento del apóstol Pablo allí en Romanos cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El principio es claro, todos lo conocemos. Ahora, hay que llevarles el evangelio a los perdidos, a los inconversos. Y aquí resalta el concepto de ir. Por eso también enfatiza el tema de los pies. Quizás ahora lo podemos adoptar a otras formas. Por mucho tiempo el ir estaba vedado y quién sabe lo volverá a estar. De todas formas está limitado. Pero podríamos parafrasear este pasaje, captar la idea y transmitirlo quizás de otra forma. Qué hermosas son las manos con sus celulares, con sus computadoras, usados para alcanzar personas. Pueden escribir un mensaje de ánimo, un mensaje evangelístico, mandar un link de una predicación o de una reunión de Zoom.
Puede hacer una videollamada donde aparece un rostro que destila amor y compasión por el alma necesitada. Es sabido que la pandemia tuvo la gran ventaja de abrir nuestras iglesias a otros que nunca entraron a ella. Nuestro testimonio estaba muy de puertas para adentro y ahora las puertas virtuales se abrieron en las redes. Nuestras reuniones están en Zoom, en YouTube. Se convirtieron en herramientas fenomenales para alcanzar personas necesitadas de Dios y la salvación en Cristo. Aparte de ello, también la consultoría, la consejería, charlas con amigos. Hasta se armaron campañas evangelísticas digitales que tuvieron gran impacto. O sea, el que se da cuenta de la necesidad y de la actualidad de este mandamiento, va a buscar medios para llevar el evangelio a los demás. También debemos buscar la liberalidad, el tema de las ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, cada uno dé, es una orden. Y Dios ama al dador alegre. Y muchos, bueno, no voy a la iglesia, no tengo que ofrendar, mejor para mí. No, tenemos que volver a mostrar la necesidad de esto. La obra del Señor tiene que seguir. Y para esto se necesita corazones dadivosos. Y necesitamos el pastoreo. La Biblia lo exige de los líderes. 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Obviamente, los pastores, los ancianos de las iglesias estuvieron metidos en unos bailes tremendos en este tiempo, aprendiendo nuevas formas y aplicando nuevos medios. Seguramente no fue fácil. Ahora, el pastor ahora tiene que enseñar o aplicar, vivir aquello que muchas veces ha enseñado. Sus ovejas lo observan para ver cómo encara esta situación y necesita una palabra de ánimo y el alimento bien preparado. Entonces, ¿cómo aplicamos el pastoreo? Tenemos que quizás poner una lista con todos los hermanos y ir llamándolos uno tras otro. Quizás no podamos ir a visitarlos, pero con llamadas somos mucho más rápidos, podemos atender a mucha más gente. Pero justo esta semana, el sábado pasado, me contaba mi esposa que estuvo hablando con la esposa de un líder de otra iglesia, una iglesia muy grande, que tiene encima 2 pastores a tiempo completo, y me decía, los pastores solo se dedican a la enseñanza. No hay una llamada, no hay un mensajito, obviamente ninguna visita. ¡Qué tragedia lo que va a ser de esta iglesia! Tenemos una responsabilidad tremenda. Entonces, para terminar, una propuesta final. Evidentemente, toda esta situación ha dado mucha preocupación y trabajo a los líderes. Aunque son los principales responsables de velar por el rebaño, no lo pueden ni deben hacerlo solo. Es hora que todos los hermanos se den cuenta que la tarea pastoral tiene que ser acompañada. Hay que buscar implementar el concepto de que todos somos responsables de todos. La orden bíblica dada por Pablo allí a los creyentes en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo tengo que orar por el anciano de mi iglesia, el anciano por mí, y así sucesivamente. Estos días me llegó de algún lado a través de WhatsApp un pensamiento del pastor Charles Stanley, y allí decía, aunque los pastores están llamados a atender las necesidades de las personas en la iglesia, este deber no es solo de ellos y no tiene nada que ver con el tamaño del equipo pastoral. Toda la congregación debe involucrarse en el cuidado mutuo. Cada cristiano está dotado para servir a otros creyentes. Primero, Dios ha distribuido dones espirituales que nos permiten ministrar de la manera particular que Él ha determinado para cada quien. Segundo, es posible que usted haya pasado por pruebas similares a las que enfrenta otro creyente, lo que le califica para alentarlo y fortalecerlo. Cuando ore por su pastor y su congregación, pregúntele al Señor cómo quiere que usted ayude a llevar la carga de responder a las necesidades de otros. La iglesia es una red que soporta el peso colectivo de los problemas de todos. Cuando usted se sumerge y ayuda a sostener la carga de un hermano,
otro creyente toma un poco más de la suya, aunque la contribución que usted haga puede parecer pequeña y pasar desapercibida para todos, excepto por la persona que es ayudada, el Padre Celestial la ve y la recompensará por obedecer a su mandamiento. La próxima vez que vaya a la iglesia o aún sin poder ir, pídale a Dios que le dirija hacia aquellos que podrían necesitar ayuda. Cuando usted extiende las manos al Señor Jesús, las personas encuentran descanso en sus corazones cansados. Me gustó mucho estas palabras de Stanley. Entonces, para cerrar, las crisis están para demostrar cómo está realmente nuestra vida espiritual. Como líderes debemos obviamente buscar que nosotros estemos bien con el Señor. Pablo, cuando le escribe a Timoteo una y otra vez, le dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. O sea, en primer lugar, encárgate de tu vida, fíjate tu vida cómo está. Y luego, predicar, anunciar, ayudar, levantar, corregir, lo que fuera. Tenemos que velar por nosotros mismos. Y después por la grey. Pero no lo podemos hacer solos. Pero esas crisis son momentos en las cuales usa el Señor para sacudirnos, para quitar el sopor, como dice una canción que cantamos, y para avivarnos. Ojalá sea esa la realidad de nuestras iglesias. Y el Señor nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Y las crisis, esto lo fomenta. Como decía alguien, recién se sabe lo que hay dentro de un saquito de té, es cuando este saquito es puesto en agua hirviente, ¿no? Ahí sale el sabor, ahí sale el aroma con el agua hirviendo. Ahora, ¿qué saldrá a luz de mi vida, de nuestra vida, de nuestras iglesias? ¿Será algo sabroso? ¿Será un perfume para Dios y los hombres? Ojalá así sea. Que Dios nos ayude en eso. Amén.